Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Feliz miércoles 19 de julio de 2023. Hoy me da mucho gusto volver a tener al doctor Juan Manuel Ira en compañía en esta mesa, ya saben, en esta nueva casa que se llama Foro Virtual. Y la verdad es que me da mucho gusto, Doc, que nos puedas acompañar, sobre todo porque siempre traes temas bien interesantes a esta mesa. Y bueno, pues nunca puede faltar tu presencia, pues para explicarnos todo esto que está sucediendo en materia de salud, en materia de, pues todo lo que tiene que ver con esta unificación de criterios para el manejo de los hospitales. Y pues ahorita ya hemos visto que has estado en varios foros platicando de este tema que es muy, muy importante en materia de manejo hospitalario, justamente cómo se manejaban antes como si fueran empresas privadas, ¿no? De alguna manera subrogando todo, desde los equipos para la toma no sé, hasta de sangre, ¿no? Hasta todo el manejo de los pacientes, las radiografías, etcétera, hasta pues las salas de operaciones. Habían, pues, de hecho, varios hospitales que ha dicho el presidente y Zoe Robledo que tenían años sin practicar una sola cirugía a pesar de tener un quirófano pues exprofeso. Entonces, creo que es bien importante todo esto que nos vas a platicar. Sabemos que traes poquito ya tiempo, ya te vemos incluso con el uniforme ahí de cirugía, que vas a salir corriendo para practicar una. Y bueno, pues voy a aprovechar todo el tiempo que nos puedas convidar precisamente para hablar de esto que es tan importante y por qué tenemos que entender justo el cambio de paradigma de manejo de los hospitales, de cómo se venía haciendo durante los últimos 35, 40 años, a cómo se quiere manejar ahora. Bienvenido y muchas, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Laura, como siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Y como te decía antes de entrar al aire, te deseo el mejor de los éxitos en este nuevo emprendimiento de Foro Virtual MX. Te auguro el mejor de los éxitos, como siempre, en todo lo que tú haces, por la convicción, el entusiasmo que tienes al tratar temas de actualidad, sobre todo temas de la cuarta transformación de la vida pública en México. Aprovechando la oportunidad que me das, vamos a poner un poco en contexto para el auditorio lo que ha mencionado el presidente López Obrador en las últimas semanas con relación a lo que son los hospitales que se encuentran en una asociación público-privada, que es como se conoce coloquialmente, le ponemos hospital APP, de asociación público-privada. Estos hospitales, que hasta la fecha son 9, 2 pertenecen al IMSS, 4 al ISSSTE y los otros 3 a la Secretaría de Salud. Es una herencia que dejaron, entre muchas cosas, los gobiernos anteriores con una corriente política económica distinta a lo que está manejando esta administración, que coloquialmente conocemos como neoliberalismo. En esa corriente, como hemos explicado en otros foros y también en otros programas anteriores, la salud se vio más que como un derecho humano, se vio como una mercancía. Entonces tenía que vender la salud y se vendió, por supuesto, pues, a los grandes consorcios hospitalarios. De ahí que recuerda que al inicio de esta administración pues, nos encontramos con más de 300 hospitales que se encontraban completamente en el abandono y que poco a poco se han tenido que venir reestructurando, como bien dijiste en tu introducción. Pero sin embargo, nuevos hospitales nos encontramos que nos los heredaron con este contrato de hospital público-privado. ¿Qué es esto para el auditorio? Se generó un modelo de contrato en el cual una empresa privada, digamos que rentaba o renta, porque así los hospitales al gobierno o al Estado, esos hospitales con todos sus servicios, por decir quirófanos, laboratorio, rayos X, servicio de comedor, vigilancia, limpieza, el mantenimiento y por supuesto la administración de todo el conjunto hospitalario. ¿Y qué ponía el gobierno en ese contrato? Pues ponía el personal de salud, ya sea los médicos, las enfermeras, nutricionistas, psicólogos, etcétera, pues para atender a la población que requiriera de la atención médica. Esto de entrada pues parecería ser más o menos un modelo interesante, exploratorio. Sin embargo, en los pequeños detalles de los contratos es donde está el diablo, como se dice coloquialmente en el mundo de la abogacía. ¿Por qué? Porque esos contratos fueron hechos a largo plazo. Se hicieron a 25 años, bajo condiciones muy poco transparentes. Hoy en día está saliendo toda la luz, y sobre todo cuando nosotros recibimos en la administración. He de recordarles a tu público que yo fui el titular de la unidad de atención médica al inicio de esta administración, hasta pasada la pandemia, fue el encargo que me dio el presidente y el secretario de Salud,
y ya por cuestiones pues, de jubilación ya estamos ahora en otras actividades, sobre todo en miras al 2024. Entonces, estos contratos de entrada parecerían ser buenos, sin embargo, no lo son porque son contratos leoninos, donde efectivamente el empresario o la empresa privada siempre obtiene una ganancia secundaria, por lo cual el presidente ha dicho que son un buen negocio para las empresas, pero mal negocio para los mexicanos. Y te explico por qué, porque en su conjunto se deben más o menos como 98,000 millones de pesos, así como lo estás escuchando, 98,000 millones de pesos se le deben a estas empresas privadas durante los 25 años que tienen que durar los contratos. Y se tiene que pagar una renta mensual, como si fuera una casa, se use o no se use el hospital. Es decir, que si estuvieran llenos al 100%, se brindara la atención, pues bueno, digamos que se podría compensar hasta cierto punto. Pero desafortunadamente, desde que inició la administración, los hospitales están al 60, 70, en el mejor de los casos, como fue la pandemia, 80% de su capacidad. Y esto es un plan comaña porque el empresario, que es el dueño del hospital, lo maneja como que entre menos pacientes yo vea, pues menos gasto. Y al final de cuentas, tú, Estado o gobierno, me tienes que pagar mi mensualidad como si fuera una renta. Repito, ocupes o no ocupes las instalaciones. Entonces, eso que es completamente desventajoso, sobre todo en México, que tenemos un gran déficit de camas hospitaleras y de servicios que hay que reconocerlo. Falta mucho por hacer, se ha iniciado una buena transformación con esto del bienestar, pero falta mucho en infraestructura médica, en personal médico. Es por eso que el presidente yo creo que está ya valorando estos contratos para ver si se renegocian, como por ejemplo fue el caso de las cárceles, que estaban en una situación muy similar, o ver de plano, como ha dicho, si se compra. He de decirte, y también para tu auditorio, que cuando llegamos a esta administración encontramos que había más contratos que nos heredaron y que estaban caminando y trabajándose para quedar en esta misma situación de hospitales público-privados. Afortunadamente en el IMSS logramos todavía parar y frenar dos de ellos, uno que se iba a construir en Nuevo León y otro que se iba a construir en Tepozotlán, Estado de México. Definitivamente vimos que no eran condiciones adecuadas para el Estado y sobre todo al inicio de una administración como estamos viviendo ahora, que es de izquierda y que tiene una idea más del servicio público que del privado. Desafortunadamente, por los demás siguieron caminando, los del ISSSTE, los del IMSS, como te digo, y los de las secretarías que ya tenían un poco más de tiempo, 2005, 2007, eso ya venían trabajando pues de otras administraciones. Hay que reconocer un punto de estos hospitales público-privados, Laura, que sí nos ayudaron durante la pandemia. Ejemplo, estos contratos se hicieron en 2017 y cuando entramos en 2018, pues ya deberían de haber estado prestando servicios. Sin embargo, por una u otra causa no nos prestaban. Sin embargo, el Estado ya tenía que pagar la mensualidad porque no se estaban usando, pero las condiciones de las cláusulas indicaban que ya desde el 2018 tenía que pagar el Estado. Y cuando llegamos nos dimos cuenta pues que no se estaban usando, ¿no? Desafortunadamente llega la pandemia en el 2019-2020 y vimos que necesitamos más infraestructura. Y es cuando echamos a andar junto con la empresa privada. Le dijimos, bueno, tú ya tienes que apurarte, amigo, porque yo tengo un déficit de camas y no puede ser posible que tengas el hospital que te estoy pagando ya tu renta y no lo ocupas porque no lo acabas, y yo tengo pacientes que requieren atención médica por COVID. Y fue como echamos a andar el hospital de Bahía de Banderas allá en Nayarit, y también el hospital de Tapachulas en la ciudad de Frontera, y también se echó a andar el hospital de Tláhuac del ISSSTE, que es el más grande de todos, ese tiene 240 camas, y es por el que se paga la mayor cantidad de renta. Para que tengan una idea tu auditorio, ese hospital de Tláhuac, que es el más grande, 240 camas, se pagan más o menos 1,500 millones de pesos al año de renta de ese hospital. Mientras que el hospital, por ejemplo, de Bahía de Banderas del IMSS, que son 180 camas, se está pagando 630 millones de pesos. ¿Qué pasa? Si el Estado construyera sus propios hospitales y los equipara, ¿cuánto cuesta más o menos un hospital como el Tapachula Chiapas de 180 camas? Promedio más o menos está como 1,000 millones de pesos. Entonces, con 2 años de renta del hospital de Tapachula, el gobierno puede construir y equipar un hospital propio. El personal no es problema porque el personal es del Estado, el personal lo está pagando, la nómina la pagamos como Estado. Entonces, con 2 años de esta renta del hospital de Tapachula Chiapas del IMSS, el Estado puede construir un hospital que será propio y no es un hospital rentado. De tal suerte que al término de los 25 años, el Estado puede tener 9 o 10 hospitales propios y al final del contrato pues va a tener uno porque se lo va a pasar la compañía privada o empresa privada. Entonces, como ves, a todas luces es un desequilibrio total. Y también como anécdota, porque las anécdotas siempre sirven para ver el pasado porque es la historia, he de comentarte que cuando fue la pandemia, como bien sabe el público, teníamos un problema muy serio de ventiladores para los pacientes que tenían que ser intubados y necesitaban aporte respiratorio externo.
ante la falta de ventiladores en el mundo, porque una cosa mundial, no solamente fue de México, cuando vimos estos hospitales de asociación público-privada en el IMSS, en el ISSSTE, vimos que tenían cantidad suficiente de ventiladores porque el hospital es de ellos, pero los tenían guardados y como era su hospital, pues no los quieren prestar porque son de la empresa privada. Ahí tuvimos que llegar a una negociación y sí los prestaron y los sacamos de Bahía de Banderas a la Ciudad de México, sobre todo porque había una gran demanda de ventiladores a Monterrey, específicamente a esa ciudad. Entonces ahí sí apoyaron un poco los empresarios, pero porque se vieron ya muy presionados por el tema de la pandemia y porque les abrimos los hospitales, aunque no los estuvieran terminados. Entonces, sí resolvió un problema por la coyuntura del COVID, sí, pero sin embargo hoy en día la eficiencia de ese hospital, ya que pasó la pandemia, sigue siendo muy bajo y seguimos pagando mucho dinero por ellos. Por eso repito, la idea del presidente de revisar esos contratos y sobre todo si son totalmente desfavorecedores para el Estado, pues mejor comprarlos al precio que se pacte con las empresas privadas. Eso es lo que está ahorita en medios últimamente y es importante que la población lo conozca porque efectivamente no sabe de estos contratos y piensa que la medicina privada es mejor que la medicina pública, porque esa fue la idea que vendieron los gobiernos neoliberales de que la medicina privada era mejor administrada, mejores resultados en calidad que la medicina pública. Y con esa idea, obviamente vendieron pues que la administración de un hospital debe ser por un privado y que la atención médica, los problemas sindicales, el problema del personal, pues lo manejaba el Estado. Entonces, como ves, son cuestiones realmente muy leoninas, son cuestiones muy de mercantilismo de la salud, son muy cuestiones de ver la salud como un negocio y no como un derecho humano, como lo que está planteando ya esta administración y la siguiente, Laura. No, tienes el micrófono apagado. Listo, perdón. Es que lo que pasa es que de repente me llegó un mensajito y no me gusta que suene, entonces ya lo desactivé. Decía yo que es muy impresionante ver cómo cuando llega el presidente López Obrador, tenía yo creo que un 80% de conciencia de lo que estaba pasando. Vaya, tenía una muy buena lectura de lo que pasaba, pero había una parte todavía que no podía saberse, sino hasta que llegó la pandemia. Fue cuando verdaderamente se desnudó por completo esta voracidad de los privados, precisamente por hacer creer a la gente que la salud atendida en medios privados era mejor. Siempre se ha pensado, por ejemplo, como que se ha vuelto como un mito urbano, ¿no? El pensar que como es un doctor privado, me va a atender mejor. Y lo que no hemos entendido, o lo que más bien nos hemos dado cuenta, es que un médico que te diagnostica en un hospital del IMSS, del ISSSTE, en una clínica que pertenecen al esquema de salud de ese tipo, no te va a ordenar que te hagas o unos estudios carísimos o que te manden a hacer una operación que no necesitas. Y de alguna manera eso se vino como a volver un vicio, ¿no? En la salud privada. Y ahorita que hemos visto que se ha ido aumentando la cantidad y la calidad de hospitales y clínicas que están al servicio de la gente, yo creo que esto también tiene que ir cambiando, que revertirse. Y estamos viendo que además también la calidad moral, la calidad humana de los médicos también se está cambiando, este rostro de el mercantilismo, de me voy a volver rico siendo, no sé, cirujano plástico. Y yo creo que ahorita tenemos como misión, sobre todo ustedes que se dedican a la salud, a la preservación de la vida, hay que cambiar también esa parte de me voy a volver rico por estudiar esta profesión que verdaderamente pues es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces hay como que varios aspectos que se hicieron notar a partir de la pandemia y sobre todo esta parte como muy rapaz de me voy a cobrar a lo chino, no me importa que tenga o no pacientes. Esto sí es preocupante y por eso creo que es muy, muy necesario saber cuánto cuesta poner un hospital y cuánto cuesta seguir pagando la renta. Es como, ¿para qué tengo una casa si puedo rentar siempre? No, al contrario, ¿para qué rentas una casa si con esa renta puedes construir un patrimonio hacia adelante? Entonces eso sí es bien importante, Doc, que nos vayas guiando en ese sentido, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. La pandemia por COVID-19 vino a desnudar todos los sistemas de salud de todo el mundo, no solamente el de México. Y ya está más que demostrado de manera científica. Los que se dedican mucho a estas investigaciones, está publicado, lo puede buscar cualquier
persona en algún portal serio, sobre todo de salud, de que los sistemas públicos deben de fortalecerse mucho para futuras pandemias. Aquellos países, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen un sistema básicamente privado, fueron los que más sufrieron en la pandemia por no tener sistemas públicos. Y pongo el ejemplo muy particular en el caso de México, que mucha gente se vio empobrecida por la saturación del sistema público y que buscaban un hospital privado. Los grandes hospitales privados, sin decir nombres, pero los grandes consorcios de México, si llega un paciente enfermo, no es posible que pidieran de entrada 500,000 pesos para poder bajar de auto y dar la entrada a urgencias. Si no daban los 500,000 pesos, simplemente no había atención. Después, cuando la pandemia se vino haciendo más aguda y había más casos, algunos hospitales llegaron a subir hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, eso, por supuesto, se empobrecía a cualquier persona y por eso buscaban la atención en el sistema público. Por eso, un sistema público robusto ayudó mucho en la pandemia. El IMSS, por ejemplo, atendió a toda la población, aunque no fuera derechohabiente, el ISSSTE también, la Sedena no se diga. Y te digo, en otros países esto ya está muy establecido, que si no se fortalecen los sistemas públicos más que los privados, podemos tener problemas en una futura pandemia de mayores consecuencias. En la mañana me entrevistaba Fernanda Tapia en su programa y me preguntaba algo muy parecido a lo que tú me estás comentando en cuanto al profesionista médico, al especialista, si era el mejor en el servicio privado que el público. La respuesta es no, simplemente porque todos los que nos formamos en un servicio público, como yo que me formo en el IMSS o el que se forma en los grandes institutos como nutrición, el Instituto de Rehabilitación, en el ISSSTE, 20 de noviembre, etcétera, pues somos los mismos médicos que trabajamos en los hospitales privados. O sea, los hospitales privados tienen una formación de especialistas muy pequeña en comparación al servicio público. Entonces, los médicos que estamos en el servicio público, pues somos los mismos del servicio privado. Entonces, en ese sentido, pues, se equipara mucho, porque la atención médica pues, viene siendo la misma en cuanto al personal de salud. Pero aquí hay una parte muy importante que tú mencionas, que es la parte que se ha deshumanizado del profesionista, no solamente digo de salud, sino en todos los profesionales que están inmersos, tanto médicos como paramédicos, en un sistema de salud. Y es lo que tú bien mencionas como la deshumanización de la medicina. Ya no vemos al paciente como lo que es, como un ser humano, sino lo vemos con el signo de peso, sobre todo en la medicina privada. Ya llegó, ¿cuánto cuesta? ¿Trae seguro? ¿Cuánto va a costar? Entonces, ya estamos viendo al paciente como una parte de negocio, como se ha visto por muchos años en el modelo conocido como, te digo, neoliberalismo. Eso debe cambiar. Y esto que debe de cambiar, nosotros lo estamos proponiendo en la propuesta de Proyecto de Nación 2430 que estamos ya difundiendo en el partido y con los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Obviamente no son tiempos de propuesta, por eso todavía no lo dicen, pero ya lo tienen en sus escritorios, el mismo secretario lo tiene. Y estamos aquí proponiendo algo muy importante como número uno, que es la revolución de las conciencias del servidor público, en este caso, en el sistema de salud. Si no hacemos un cambio de chip en el sistema de salud del personal, desde el de vigilancia que te recibe cuando llegas y te abre la puerta, la recepcionista o secretaria, la que te toma los datos, el médico, el de la farmacia, etcétera, y hacemos ver al servidor público que son esos servidores públicos. Eso. Ahí para servir, que es diferente el servilismo, ¿eh? Servir es servirte atender. Con la vocación que debe tener una persona cuando un ser humano ve vulnerada su salud con una enfermedad y en ese momento estás completamente vulnerable. Debe uno ser empático en la medida de lo posible y mientras no cambiemos esta mentalidad, cualquier transformación que intentemos hacer en el sistema de salud en México realmente va a ser poco porque el paciente como tal y su familiar no va a percibir este cambio, sobre todo por la falta de empatía y la deshumanización que estamos viviendo hoy en día. Eso sí es una consecuencia, sin echarle culpa al pasado, por supuesto. También tenemos ya nuestros 5 años que no hemos avanzado en eso, de la falta de empatía del servicio público hacia el paciente y su familia. Entonces, yo creo que es el punto más importante, más allá de que tengamos más hospitales, de que tengamos más especialistas. Obviamente se tiene que atacar esa parte, como el abasto de medicamentos que sea suficiente. En fin, 1000 cosas que estamos proponiendo en nuestro proyecto, como te digo. Pero el punto número uno que quiero que quede enfático para el público es que estamos proponiendo que la transformación y la continuidad con cambio que ha marcado el presidente, si es que nos vemos favorecidos todavía con el voto de la población para el 2024-2030, se haga un cambio con continuidad, que favorezcamos lo que se ha hecho bien, que son cosas que se han hecho bien, y aquello que haya que reformar, se reforme o se haga de manera progresiva, gradual, incrementalista hacia el futuro, sobre todo viendo lo más importante, que es el bienestar del pueblo mexicano, y sobre todo viendo por los más desfavorecidos,
que en México aún tenemos mucho, estamos hablando de 70 millones de pobres, que necesitan un servicio de salud de calidad, acorde a los nuevos principios y valores que estamos propugnando en este nuevo cambio de modelo, que es la cuarta transformación del país, Laura. Doc, esto que tocas al último me emociona mucho. Creo que lo que estableció este primer gobierno de la cuarta transformación, como se dice coloquialmente, ha dejado la vara muy alta para lo que viene, pero muy importante es esto precisamente, este momento político que no es electoral. Hay que entender que son dos momentos distintos. Electoral es cuando vienen las elecciones, las campañas. No, político es todo el tiempo, es el 100% del tiempo, y político viene de la polis, de la vida de la ciudad, de la ciudadanía activa. Y en este caso, justo esta invitación que se hace, además ahorita vamos a quedarnos platicando un poquito de esto, estos foros que se están ya celebrando, a los que además ahorita les voy a pasar la invitación a la gente que quiera irse sumando a ellos. Es importante participar, escuchar a las personas de los distintos ámbitos, lo que traen como propuesta, porque estamos construyendo un México nuevo, precisamente con nuevas reglas, con nuevas y reforzadas ideologías basadas en el humanismo, en la progresión de derechos, en el cambio sustancial de la forma antigua, que ya la vamos a tomar así, el antiguo exfuncionario para el nuevo servidor público, el nuevo siervo de la nación, que está al pendiente de que las cosas que son de su pues obligación no sean nada más mecánicas, sino que sea un compromiso. Entonces, esto es muy importante. Estamos construyendo verdaderamente, me parece un muy buen plan, que cualquiera de las 6 personas, que hay que contar a los 6 que están ahí en el convenio, cualquiera de las 6 personas que sea quien, por favor del voto, sea designado o designada, en el caso de la única mujer que lo hace, para continuar con los esfuerzos de la cuarta transformación, ya va a tener pues digamos que la parte técnica muy bien preparada. Por eso es importante estos foros. Esto que ustedes están planteando como un reforzamiento del espíritu de los médicos como salvaguardadores, ¿no? De quienes hacen justamente esta labor muy importante de preservación de la vida y de la salud, tienen que tener una nueva, como un reseteo del cómo se hacía y hacia dónde vamos. En ese sentido, rápidamente, si nos puedes comentar ustedes qué están haciendo como, digamos que la parte que está encargada justo de la promoción de la salud, de los programas del bienestar en materia de salud, cómo están trabajando este tema. Sí, claro, con mucho gusto. La verdad, antes quisiera hacer un comentario de 2 puntos que has mencionado que son sumamente importantes, sobre todo para que el auditorio le quede muy claro el contraste de 2 propuestas. Una propuesta de regresar al pasado, como es el que está presentando la derecha en México, y una propuesta progresista y sobre todo incrementalista que está presentando, en este caso, el partido del gobierno, que es Morena. He de decirte que recientemente el doctor Narro, José Narro y el doctor Julio Fren, junto con el doctor Chertovisky, hace una semana apenas lanzaron su propuesta de salud en un proyecto que se llama México Colectiva, que va a ser la base para el frente opositor del Frente Amplio por México, pues se llama, ¿no? Estos exsecretarios, sí, los mismos que dijeron que acababan la pandemia en 8 semanas, es un libro, ahora son los mismos que están queriendo vender la idea de regresar al pasado a través del Seguro Popular, obviamente denostando todo lo que se ha hecho mal por este gobierno. He de decirte que los foros que están, en este caso, impulsando a partir de hace una semana y van a estar todo un mes el partido en toda la República, es la gran diferencia con ellos. Ellos de manera vertical, antidemocrática, como son los grandes vacas sagradas de la salud, dicen, este va a ser el modelo y se tiene que hacer. En cambio, acá en el partido de Morena se están haciendo los foros para que participen todos los interesados en el tema de salud, de la seguridad. Juntos construyamos un proyecto de nación. Nadie tiene la verdad absoluta en nada y es como hay que enriquecer las ideas con todos los pensamientos críticos, acríticos del pensamiento. Y en eso es la gran pluralidad que va a tener este proyecto en cuanto salga una vez que se defina al coordinador de la defensa de las comités. Es la gran diferencia de la derecha y la izquierda. En la derecha, de manera vertical y democrática, dice, yo hago el proyecto porque fui
secretario de Salud. Sin embargo, acá están participando muchas gentes, muchos intelectuales, mucha gente que tiene mucha experiencia, gente que no la tiene, pero se enriquece escuchando a todos. Más que escuchar al pueblo, que es la gran diferencia de la cuarta transformación, que se encarga, escucha a todos, escucha todas las propuestas, no de manera vertical, esto lo voy a hacer, porque así se dicta lo que soy yo el gobierno, no es la gran diferencia. Y la parte que tú bien dices de cambiar el chip del servidor público de salud es importantísima porque trae una idea de servidor público que coloquialmente en la academia llamamos la nueva gestión pública. Así fueron formados los administradores tratando de vender la idea de que debían administrar o gestionar un hospital como si fuera una empresa. Así se formaron los que están todavía hoy en día dirigiendo el hospital o dirigiendo el sistema de salud en todas las dependencias de salud. Ya son pocos, afortunadamente, pero sí necesitamos cambiar por una nueva generación de servidores públicos que tengan esta idea de mística de servicio, una mística de enriquecerse a costa de los demás. Y en eso estamos trabajando, como te decía, un grupo importante de personas que estamos tanto en que estuvimos cosas de cargos muy importantes, también gente que está hoy en día en las instituciones con cargos también importantes. Desarrollamos esta propuesta que es para enriquecer, no es que sea la única propuesta, se va a enriquecer, como te digo, con las demás propuestas que presenten toda la sociedad, organismos civiles y la población en general. Y en eso estamos trabajando, pero básicamente el gran paradigma de la cuarta transformación en salud es cambiar ese chip, de que la salud no se vea como una mercancía, sino como se vea como un derecho humano que debe ser tutelado por el Estado, sobre todo privilegiando lo privado tiene que jugar un papel, sí, también hay que ser honestos, el privado tiene que jugar un papel equilibrado, pero siempre bajo la rectividad del Estado, no al revés, que los privados te dictaban lo que tenías que hacer a ti, Estado, cuando al revés, el Estado debe dictarle cómo debe trabajar de manera coordinada el servicio privado. Ese es el gran punto, el cambio de paradigma de cómo se tiene que ver la salud. Y otro tema muy importante que no entiende la derecha es que no puedes estar curando enfermos, Laura. Exacto. Vas a curar enfermos, pues sí, te requieres más especialistas, requieres más hospitales, equipos cada vez más costosos, que los tiene que haber, sí, porque la enfermedad en esa evolución de la vida, pues te vas a enfermar, tarde que temprano, una gripa, un virus, un accidente, una fractura, te vas a enfermar y debemos tener pues, hospitales. Pero no podemos tener hospitales para tratar enfermedades que cuestan muy caras, que pueden ser prevenibles. ¿Desde dónde? Desde la comunidad, desde donde es la puerta de entrada de la enfermedad. La enfermedad entra al ciclo de salud, de un sistema de salud, en la comunidad, donde convives diariamente con tus vecinos, con los factores del ambiente, la contaminación, el uso de agua potable, un piso de tierra firme, en fin, mil cosas. Eso se conoce en salud pública como los determinantes sociales de la salud, que influyen en la enfermedad, y no puedes atacarlos desde la comunidad, con la participación activa de la comunidad, de los servidores públicos en salud como médicos y enfermeras y el gobierno en esa conjunción de esos tres factores, tú puedes ir frenando poco a poco que aparezcan las enfermedades, sobre todo las que se conocen como enfermedades no transmisibles, es decir, aquellas que no hay una bacteria, un virus que te cae de repente, sobre todo la diabetes, la hipertensión, los infartos, etcétera, los puedes ir controlando. Esa prevención es lo que le falta mucho a su proyecto de la derecha, porque ellos siempre ven, hay que atender enfermos, hay que tener enfermos, y hay que mandar más hospitales. Volvieron a regresar a su idea estos doctores que te digo, de que se regrese el seguro popular y que el financiamiento sea muy aparte de la atención médica. Como era el seguro popular, se financiaba en un ente y se pagaba, ¿a dónde? Pues a los privados. Eso no puede ser posible. El Estado debe tener el financiamiento y sus hospitales para atenderlos, como es el caso ahora del bienestar, que van haciendo, sí, tiene mucho efecto, sí, tiene muchas dificultades, sí, pero se tiene que ir avanzando poco a poco, y es lo que, te repito, que se conoce como continuidad con cambio en el sistema de salud. ¿Que va a faltar mucho por hacer? Sí, los grandes sistemas de salud ya muy consolidados, como el de Dinamarca, por ejemplo, Canadá, Costa Rica, si vamos un poco más abajo aquí en nuestro continente, no lo hicieron de la noche a la mañana, Laura, lo hicieron de 2, 3 o 4 administraciones. Entonces apenas tenemos 5 años y ya la derecha quiere que tengamos resultados fenomenales. Pues eso no puede ser posible. Hay que ser realistas y poner los pies en la tierra. Se está trabajando, sí. El mayor logro de esta administración fue haber contenido el proyecto neoliberal en salud. Se paró de tajo. Esa es una medida disruptiva, sí. Ocasiona algunos, digamos, efectos colaterales, por supuesto. Pues tienen que ir avanzando. Por ejemplo, los medicamentos, el tema de la vacunación,
Quiere decirte que también ahí tiene sus asegúnes que la derecha está manejando de manera irresponsable y dolosa, digo yo. Dice, ¿se han caído los niveles de vacunación en México? Sí, se reconoce, sí, pero no solamente ha sido en México, se fue en todo el mundo. Eso está súper ya estudiado, los científicos que dedican a estos temas, y la vacunación se cayó en todo el mundo por consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque se dejaron de producir vacunas para producir vacunas para el COVID. Entonces, claro, nosotros no producimos hasta ahora la patria, pero no tenemos vacunas propias para la polio, para la difteria, todo lo comprábamos de fuera. Y así como nosotros, muchos países, incluso países de alto ingreso. Entonces, en algunos países se cayó 30, 40% la vacunación, también en México. Entonces, no es una culpa de este gobierno, es problema mundial. También se cayó mucho la esperanza de vida en México, y dice la derecha, sobre todo ahora en su propuesta de salud. Es que en México se perdieron la esperanza de vida y hemos perdido 4 años, sí, eso ya está más que establecido, pero no solamente fue en México, Laura, se perdieron en muchos países. Hay estudios ya hechos, te digo, donde la OMS reconoce y la Organización Panamericana de la Salud, que en todo el mundo hubo una disminución de la esperanza de vida a consecuencia de la pandemia. Es lo que nos dice la derecha, que no es una culpa de la cuarta transformación, son problemas globales porque estamos inmersos en economías globales y que todavía nos están afectando. Y así como esos ejemplos te puedo poner muchos en el presupuesto, en la capacitación, etcétera, pero se va avanzando poco a poco. Entonces, es importante confrontar las ideas, sí, es importante que tengamos foros como el tuyo y como en otros lados que nos están dando, para que la gente se informe de manera clara, concisa y no con infodemia, de lo que sí se está haciendo, de lo que se tiene que recomponer para el futuro, y que no se deje influenciar por estas malas ideas de la derecha que quieren regresar, como te digo, a la parte de los privilegios que perdió después de que se ganó en el 2018. Doctor, de verdad es bien importante entender todo lo que se está haciendo porque vamos hacia adelante y tenemos que tener un país fuerte, con buena estructura, ahora sí que un buen andamiaje para conseguir una buena administración. Y yo sé que con lo que ahorita vamos a quedarnos platicando justamente de estos foros de construcción de un proyecto de nación, pues de manera horizontal vamos a lograr buenas cosas, porque siempre cuando las cosas se ven desde arriba se ven muy perfectas, ¿no? Y resulta que abajo pues no estamos teniendo el mismo resultado. Así que es bien importante esto que dices. El sector salud, que es, vaya, puede planearse muy bien en la mesa, no tiene nada que ver cuando ya se trata de aplicar, digamos, ¿no? Y no es lo mismo la salud de comunidades ricas que de comunidades no favorecidas, no es lo mismo los padecimientos de gente del frío que la gente del calor, es decir, hay que revisar cómo se están haciendo las cosas y por eso es bien importante la participación de ustedes como profesionales de la salud, y que se encargan y se han encargado de esto por mucho tiempo en estos foros. Y yo te agradezco, ya sé que te tienes que ir corriendo porque ya estás con la pijama ahí del quirófano, pero ya sabes que siempre que podamos hablar justamente del establecimiento de las acciones del bienestar en materia de salud, esta es tu mesa y yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, al contrario, Laura, te agradezco. Nada más para terminar, es muy importante el comentario que haces. Todo el cambio del sistema de salud de esta administración ya quedó plasmado en documentos, en el programa del bienestar, en el programa estratégico de salud 20 hasta el 24. Sin embargo, de manera autocrítica, porque así debe ser la izquierda mexicana, autocrítica y mejorar, está en el papel, pero falta hacerlo llegar a la realidad, al territorio, donde día a día la gente lo tiene que percibir en el hospital, en la casa, etcétera. Y para eso, por supuesto, necesitamos continuar con esto. Y esa continuidad se tiene que dar en la siguiente administración, si es que la población así lo dicta con su voto para las próximas elecciones. Pero sí, del papel tenemos que pasar a la acción. Pero ya afortunadamente pudimos romper a tener este paradigma del neoliberalismo, ya generamos los documentos, está todo escrito, pero ahora falta que lo materialicemos. Hemos empezado con el bienestar, se ha empezado a contratar médicos, personal de salud, hospitales se reconstruye lo que nos dejaban abandonado. Esos son los primeros pasos, pero falta, te digo, falta poner en plan este proyecto de acción comunitaria que está platicando, mejorar el presupuesto, cambiar el chip de la mentalidad con la revolución de las conciencias, pero aunque está en el papel, te repito, es interesante y es una necesidad que los que sigan en la siguiente administración, ojalá que seamos nosotros como personal de salud, ya pongamos en el territorio, digo yo, toquemos cable a tierra y lo pongamos ya en práctica para que el beneficio se vea en toda la población y sobre todo en la población desfavorecida
y disminuyamos esa brecha que aún persiste muy alta entre los que tienen poco y los que tienen mucho, ¿no? Entonces esa brecha en salud tenemos que disminuirla y lograr un equilibrio. Tampoco estamos peleados, como bien dice el presidente, que el dinero bien habido pues lo hagan las personas, pero si lo tenemos hay que bajar un poquito esa brecha, como te digo, y que sea un país más equitativo, más justo y sobre todo por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo te agradezco como siempre tu espacio y estamos a tus órdenes. Les mando un saludo a todo tu auditorio, recordándoles que nos pueden encontrar en las redes sociales como Twitter @doglira1, repito, Twitter @doglira1, o también en Facebook como Dr. Juan Manuel Lira, donde estamos tocando estos puntos, donde por supuesto subimos nuestras entrevistas como la tuya y la que nos hacen favor también otros compañeros tuyos de darnos el espacio para platicar de estos y más temas de salud y de actualidad, sobre todo de un cambio de transformación hacia adelante de manera progresista, equilibrada y universal, como te digo, Laura. Encantado y un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor, y que tengas una excelente cirugía este día y siempre a la orden. Que tengas bonito día.